Bueno, entonces el día de hoy vamos a estar viendo algunos temas dentro del tema de integrales en el campo complejo, ¿sí? El primero que vamos a ver es una cota superior para el módulo de integrales de contorno. ¿Okay? Entonces, para poder usar, o más bien, para poder estudiar este teorema, lo que vamos a hacer es empezar enunciando un lema. El lema dice lo siguiente: si nosotros tenemos una función WT, ¿sí?, que es una función compleja, definida compleja y continua a trozos, ¿sí?, que está definida en un intervalo de A a B, ¿sí? Entonces, vamos a tener que el módulo de la integral de A a B de la función es menor o igual a la integral del módulo de la función, ¿sí? Esto lo mencionó ayer José, ¿sí? Pero vamos a verlo más detenidamente. Ahora, si cualquiera de las integrales es 0, ¿sí?, pues evidentemente se cumple la igualdad, ¿sí? Pero vamos a ver, o sea, si la función es 0, se cumple la igualdad. Pero vamos a ver qué sucede cuando tenemos una función o tenemos una integral que es distinto de 0, ¿sí? Entonces, en ese caso, cuando nuestra función es distinta de 0, entonces nosotros sabemos que al evaluar esta integral, ¿sí?, vamos a obtener un resultado. Si este resultado es distinto de 0, entonces podemos escribir este número complejo que me da como resultado la integral de forma exponencial, es decir, R0 a la i por θ0, ¿sí? Entonces, si de esta expresión resolvemos para R0, es decir, si lo despejamos, entonces tendríamos lo siguiente: R0 sería igual a la integral de A a B de e a la menos i θ0 de WT dt. ¿Ok? Entonces, fíjense que en este caso, estas dos expresiones corresponden a un número real, o sea, el valor de R0 pues tiene que ser un número real, ¿sí? Por lo tanto, el resultado de esta integral pues también debe de ser un número real. Entonces, usando el hecho de que la parte real de un número real es el número en sí mismo, ¿sí?, podemos decir lo siguiente: R0 es igual a la parte real de esta integral, e a la menos i θ0 WT dt. ¿Sí? Porque al final lo que estamos planteando pues es una integral compleja que sabemos que nos tiene que dar como resultado un número complejo, pero este número complejo tiene que ser forzosamente real por el r que tenemos aquí, ¿sí? Entonces tenemos la parte real. Pero resulta que la parte real de esta función que estamos integrando, e a la menos i θ0 por WT, ¿sí?, esta parte real, o más bien, bueno, sí, esta parte real tiene que ser menor o igual al módulo de esta función, menos i a la θ0 por WT. ¿Ok? Entonces, por las propiedades de valor absoluto que ya estudiamos, pues el módulo de este producto se puede escribir como el producto de los módulos, e a la menos i por θ0 por el módulo de WT. Y el módulo de esta expresión, dado que es un número complejo expresado en forma exponencial y el coeficiente que tenemos aquí, que corresponde al módulo, es 1, pues este módulo es 1. Entonces quiere decir que este producto pues es el módulo de WT, ¿sí? Entonces quiere decir que
quiere decir que, haciendo aquí por transitividad, R0 tiene que ser menor o igual a la integral, ¿sí? La integral, ¿ahí dónde puse esa expresión? Acá, perdón. Sí, aquí. R0 tiene que ser menor o igual a el módulo de esto de aquí, pero el módulo de eso de aquí, pues ya dijimos que es el módulo de WT, ¿sí? Entonces, de esto se sigue que R0 es menor o igual a la integral de AB del módulo de WT. ¿Sí? Esto se desprende de esta expresión que está aquí en azul, ¿sí? Y el hecho de que esta función, ¿sí?, es menor o igual al módulo de WT. ¿Ok? Entonces tenemos nosotros esta expresión. Pero fíjense que aquí R0 pues corresponde precisamente a esto de aquí, ¿sí? Porque era lo que estábamos diciendo en esta parte, o sea, el módulo de esta integral, pues es el módulo de un número complejo que es precisamente R0. Entonces, quiere decir que el módulo de la integral que va de a a b de wt dt, que corresponde a R0, pues tiene que ser menor o igual a la integral del módulo de la función. ¿Sí? Entonces, esta expresión ayer la mencionamos, pero no la verificamos ni nada, nomás lo dejamos así. ¿Sí? Entonces, este lema es importante para poder nosotros tomar o enunciar el siguiente teorema. Que el siguiente teorema se refiere precisamente a la cota superior del módulo de una integral. ¿Sí? Entonces, el teorema dice lo siguiente. Tenemos un contorno que lo vamos a representar como C de longitud L. ¿Sí? Recuerden que esta longitud L es la longitud de arco, ¿sí? que se calcula precisamente con la raíz cuadrada del cuadrado de las derivadas. ¿Sí? Eso ya lo vimos. Entonces, tenemos un contorno de longitud L. Y tenemos una función f de z, ¿sí?, que es continua a trozos en el contorno C. Ahora, si m es una constante no negativa, ¿sí?, tal que, bueno, no negativa quedaría así, ¿no?, tal que se cumpla lo siguiente, que el módulo de la función sea menor o igual a m para cualquier punto z que está en el contorno, ¿sí? Esta definición, muchachos, que tenemos aquí, pues es básicamente una cota, ¿sí? O sea, es un límite superior. Quiere decir que la función, o sea, el módulo, el tamaño, como le quieran decir ustedes, de la función, pues nunca va a exceder un valor m, ¿sí? Entonces, muy bien. Entonces, si tenemos este valor m, es decir, si la función está acotada, entonces vamos a tener lo siguiente. El módulo de una integral de contorno de una función compleja es menor o igual a la cota de la función por la longitud de arco del contorno. ¿Ok? Entonces, este es el teorema con el cual vamos a estar trabajando. El módulo de una integral de contorno está acotado por la cota de la función o multiplicado por la longitud de arco del contorno. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo se demuestra esto. ¿O por qué podemos decir que esto es cierto? ¿Sí?
Primero que nada, vamos a recordar que z lo podemos expresar como una función de t, ¿sí? Donde t está en un está definido en un intervalo que va de A a B, ¿sí? Entonces, recuerden que a esto, expresar esta variable de esta manera, entonces nos va a llevar a hacer una representación paramétrica, ¿sí? Entonces, en una representación paramétrica, que es lo que veíamos ayer, la integral de contorno de z se va a expresar como la integral que va de A a B de f de z de t por la derivada de z de t. ¿Ok? Pero según el lema que acabamos de ver, pues esta integral tiene que ser menor o igual a el módulo de esta integral pues tiene que ser menor o igual a la integral del módulo de f de z por la derivada de z. ¿Sí? Entonces, recuerden que esta representación paramétrica, pues básicamente hace uso de la regla de la cadena para plantear la integral de una función que a su vez es de una función compuesta, ¿sí? Entonces, si la variable z la representamos como una función que depende de un parámetro t, entonces la representación de la integral de contorno pues se hace en términos de t, o sea, en términos de la variable t, no de la variable z. ¿Sí? Eso lo vimos ayer, espero que se acuerden. Entonces, esto de aquí, pues básicamente es nada más lo que vimos ayer acerca de la representación paramétrica de las integrales de contorno, junto con el lema que acabamos de enunciar. Bien. Entonces, ¿qué significa esta expresión? ¿O qué podemos hacer con esta expresión de aquí? Bueno, pues el módulo de f de z por z', ¿sí? Este módulo, de acuerdo a las propiedades del valor absoluto que ya conocemos, pues debe de ser igual a el módulo de f por el módulo de z'. ¿Sí? Pero el módulo de f, o más bien, ya tenemos nosotros una correspondencia en el módulo de f. Nosotros sabemos que ese módulo es menor o igual a m, ¿sí? Entonces, ¿qué es la cota? Entonces, quiere decir que esta expresión, tiene que ser menor o igual a m por el módulo de z'. ¿Ok? Esto es cuando t está definido, recuerden, en un intervalo que va de A a B. ¿Ok? Entonces se sigue de esto que es el módulo de esta integral, lo voy a reescribir aquí, o sea, el módulo de una integral de contorno de f de z, ¿sí? Pues sea menor o igual a el módulo, perdón, a la cota, lo siento. Recuerden que esto, que al final es esto, es lo que está sustituido aquí, ¿sí? Entonces, debe de ser la integral el módulo de la integral de contorno debe de ser menor o igual a, lo voy a poner así tal cual y luego lo simplifico. Debe de ser menor o igual a la integral de A a B de la cota de la función por el módulo de z'. ¿Ok? Pero recuerden que la cota pues es un número real, ¿sí? Entonces esto quiere decir que el módulo de la integral de contorno debe de ser menor o igual, es una sumatoria, menor o igual a la cota por la integral que va de A a B del módulo de la derivada de z. ¿Ok? Pero, ¿qué es esto? ¿Alguien me puede decir qué es la integral? L. Es L, así es.
O sea, esta integral representa la longitud de arco. Entonces, pues en resumidas cuentas, quiere decir que el módulo de esta integral es menor o igual a la cota de la función, a la cota superior de la función, por la longitud de arco del contorno. ¿Ok? Y así se demuestra entonces el teorema. ¿Para qué sirve este teorema? O sea, ¿cómo lo podemos utilizar o de qué me sirve? Pues resulta que con esto puedo yo encontrar un valor máximo de una función sin necesidad de resolver la integral, ¿sí? Entonces, en ocasiones, pues resolver la integral y luego encontrar el módulo de la misma, pues se va a volver algo complicado, ¿sí? Dependiendo sobre todo de la función f de z que tengamos. Pero entonces nosotros podemos encontrar el valor máximo que va a poder tomar esa integral, o sea, básicamente el módulo del resultado de la integral, conociendo precisamente la cota de la función y la longitud de arco del contorno. ¿Okay? Entonces vamos a ver esto con un pequeño ejemplo. Perdón. Tenemos aquí el contorno, ¿sí? Que va a ser un contorno semicircular. Tenemos que es... Ok, tenemos que esto va a ser R de E a la I teta, ¿sí? Con teta que va de 0 a pi. Entonces, si nosotros graficamos este contorno, pues lo que vamos a tener es un semicírculo que vaya desde un radio R hasta un radio menos R, ¿sí? Y va a ir en sentido antihorario, o sea, así. ¿Ok? De 0 a pi. Esto es un semicírculo. ¿Ok? Entonces, este es el contorno que tenemos sobre el cual se va a definir la integral. La función que vamos a tener... bueno, no, la función no. Antes de poder, ¿cómo se dice? Enunciar la función, vamos a recordar que si yo tengo esta expresión z a la 1 medio, lo que tengo entonces es un número, una función multivaluada de las raíces de z, ¿sí? En este caso tendríamos 2 porque es una raíz cuadrada, o sea, porque está elevada a la 1 medio, ¿sí? Pero acordémonos que esta expresión, la expresión de z a la 1 sobre n, se puede representar exponencialmente como la raíz enésima de R0 por E a la y por teta 0 sobre n más que era 2k pi sobre n. ¿Sí? Que son básicamente la fórmula para encontrar las raíces, ¿sí? Pero si tomamos la rama principal, es decir, cuando k vale 0, pues esta expresión se reduce a la raíz enésima de R0 por E a la teta 0 por I sobre E. ¿Okay? Entonces, si tomamos la rama principal de z a la 1 medio, ¿sí? Esto sería la raíz cuadrada de R0 por E a la teta 0 por I sobre 2. ¿Okay? Nada más es un recordatorio de cómo se expresa la función aquí. ¿Okay? Bien, entonces, ahora sí. Nosotros queremos encontrar o determinar lo siguiente. Queremos determinar que el límite cuando r tiende a infinito de la integral de contorno de la siguiente función z a la 1 medio sobre z cuadrada más 1 es igual a 0. ¿Sí? O sea, básicamente, entre más grande se haga la región semicircular que tenemos,
que es el contorno sobre el cual estamos integrando. Sí, o sea, entre más abarquemos el plano, el semiplano complejo, ¿sí? Esta integral va a tender a un valor de 0, ¿sí? O la integral de esta función tiene un valor de 0. ¿Sí? Bueno, pues entonces vamos a ver qué rollo con esto, o vamos a ver cómo lo podemos representar. Primero que nada, tendríamos que ver en dónde están acotadas, o sea, en dónde está acotada nuestra función, ¿sí? La función que tenemos, pues, es esta de aquí, ¿ok? Entonces, para ello, como esta es una función racional, pues vamos a encontrar tanto el módulo del denominador como el módulo del numerador, ¿ok? Entonces, para poder determinar cuál sería el valor de m, que sería la cota de esta función, la cota superior, ¿sí? Entonces, pues el módulo del numerador, que es z a la 1 medio, pues vendría siendo, tomando esta expresión que acabamos de decir, ¿sí? Vendría siendo el módulo de la raíz de r, voy a poner ya r mayúscula porque es el radio que estoy tomando, ¿sí? Acotado por el contorno, de e a la i por teta sobre 2. ¿Ok? Pero pues nosotros sabemos que el módulo de un número complejo expresado en forma exponencial, pues es precisamente su módulo, ¿sí? Entonces esto es igual a raíz de r. ¿Ok? Y ahora vamos a tomar el módulo del denominador, que sería z cuadrada más 1. ¿Sí? Esto nosotros sabemos por la desigualdad del triángulo que tiene que ser mayor o igual que el módulo de z cuadrada menos 1. ¿Sí? Pero el módulo de z cuadrada, pues es r cuadrada. Entonces, esto es r cuadrada menos 1. ¿Ok? Quiere decir entonces que el módulo de la función z a la 1 medio sobre z cuadrada más 1 tiene que ser menor o igual que la cota superior de la función en la región. ¿Y quién es m? O sea, le estoy diciendo en la región porque depende del radio r del contorno, ¿sí? Que estamos definiendo. Entonces, en este caso, la cota, pues va a ser el módulo de z a la 1 medio sobre el módulo de z cuadrada más 1. ¿Okay? Entonces ya tenemos nuestro valor máximo de la función en el dominio que se está definiendo, o en la región que se está definiendo. Bien, ahora vamos a ver qué rollo con la longitud de arco. Nosotros sabemos que el contorno que estamos aquí proponiendo, pues es un semicírculo, ¿sí? Nosotros podemos calcular la longitud de arco de dos maneras, utilizando la fórmula de longitud de arco, es decir, derivando esto e integrándolo y bla, bla, bla. Pero también lo podemos hacer geométricamente, o sea, si tenemos un semicírculo, ¿cuál es la definición o la fórmula de la circunferencia? O sea, para el círculo completo... Radio por ángulo. No, es pi por diámetro. Pi por diámetro, que es igual a pi por 2r. Pero yo tengo solamente la mitad de ese círculo, la mitad de la circunferencia. Entonces quiere decir que la longitud de esa mitad, pues va a ser pi por radio. ¿Sí? Geométricamente, sin necesidad de meternos a la definición de longitud de arco. Como es un semicírculo perfecto, pues entonces la mitad de una circunferencia está dada por la fórmula pi por radio. Así de sencillo. Ahora, tomando el teorema que habíamos planteado, nosotros sabemos que
el módulo de la integral de contorno de esta función es z cuadrada más 1 de z, ¿sí? El módulo tiene que ser menor o igual a el valor de la cota definida en la región por la longitud de arco. Pero entonces, esta expresión pues corresponde a raíz de r sobre r cuadrada menos 1 por, ¿cuánto era L? Pi por radio, ¿verdad? Pi por radio. Entonces, esto va a ser, pues, pi r raíz de r sobre r cuadrada menos 1, ¿ok? Si dividimos todo entre r cuadrada, porque estamos aplicando un límite al infinito, ¿ok? Lo siento. O sea, al final lo que nosotros queríamos hacer era calcular el límite cuando r tiende a infinito de, no me acuerdo cómo estaba, de esto. Z a la 1/2 es z cuadrada más 1 de z. ¿Sí? Entonces, si nosotros aplicamos ese límite a esta expresión, ¿sí? Entonces podemos dividir todo entre r cuadrada. Tendríamos entonces pi por r por la raíz de r entre r cuadrada menos 1 por 1 entre r cuadrada entre 1 sobre r cuadrada. ¿Sí? Y esto pues nos va a dar pi raíz de r sobre r entre r cuadrada 1 menos 1 sobre r cuadrada. ¿Ok? Y esto va a ser pi sobre raíz de r entre 1 menos 1 sobre r cuadrado. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede entonces si aplicamos el límite a esta expresión? Es decir, cuando r tiende a infinito, cada vez me salen peor los infinitos, cuando r tiende a infinito, ¿qué sucede con esto? ¿Qué sucede con esta expresión cuando r tiende a infinito? Pues es 0. Tiende a 0. ¿Sí? Entonces, pudimos establecer precisamente el límite de esta integral sin necesidad de resolver la integral. ¿Sí? Tomamos su módulo, lo igualamos, igual a la, o sea, lo acotamos, pues, con la expresión del teorema, que es la cota de la función por la longitud de arco del contorno, y a esa expresión fue a la que calculamos el límite, no a la integral, ¿sí? Que fíjense que aquí ni siquiera tuvimos que integrar, mucho menos evaluar, y luego aplicar el límite a eso, ¿sí? Entonces, para esto sirve este teorema, o sea, nos evita tener que realizar una integral definida sobre un contorno, porque nos permite encontrar un valor máximo de esa integral, ¿sí? O sea, acota por la longitud de arco, que sería como el valor máximo que va a tener el módulo de esa integral, ¿sí? Entonces, con eso, pues, podemos nosotros como evitar el tener que integrar y que evaluar, sobre todo algunas funciones, pues, que se vuelven un poco más complejas. ¿Ok? Entonces, está clara esta parte del módulo de la cota del módulo de las integrales. Sí. Ok, vamos a pasar entonces al siguiente tema, que son las antiderivadas. Okay. Nosotros sabemos en los conceptos de cálculo que ya dominamos que
Una antiderivada, pues es básicamente el resultado de una integral indefinida, ¿sí? ¿Qué significa esto? Bueno, lo que queremos llegar a plantear es que el resultado de una integral es independiente del contorno sobre el cual se defina. Es decir que si yo tengo esta expresión en un contorno o en otro, ¿sí? El resultado de la integral, o sea, la función, que es la que voy a tener que evaluar, f de z que voy a tener que evaluar, ay, estoy escribiendo todo mal, perdón, z2, z3, que al final la función, que es la que vamos a evaluar en los puntos del contorno, esta función es la misma. Y a esta función pues se le va a conocer como antiderivada, ¿sí? Entonces, de este concepto, o más bien, no de este concepto, para poder plantear este concepto, se va a tener el teorema fundamental del cálculo que se va a extender hasta el plano complejo, ¿sí? O sea, se va a tener una equivalencia. Y este teorema dice lo siguiente: es prácticamente lo mismo que el teorema fundamental del cálculo en real, pero con los conceptos que ya conocemos de funciones complejas, ¿sí? Entonces, tenemos nosotros una función z que es continua en un dominio D. Continua en D, ¿sí? Los tres argumentos siguientes son equivalentes. F de z tiene una antiderivada, llamada F mayúscula, ¿sí? En el dominio, está definida en el dominio. Siguiente. Las integrales de la función f de z en el contorno en un contorno que esté dentro del dominio, ¿sí? Que van de un punto z1 a un punto z2, tienen el mismo valor. Es decir, básicamente este segundo argumento lo que nos permite es hacer la evaluación directa de esta función en su antiderivada. De z2, z1, que sería igual a f de z2 menos f de z1. ¿Okay? Siendo f de z pues la antiderivada que aparece en el inciso A. Bien. Y el tercer argumento, que es equivalente a los otros dos, nos dice que las integrales de f de z en un contorno cerrado, contorno cerrado, son cero. ¿Sí? Recuerden que el contorno cerrado se refiere a un contorno en donde su punto inicial y su punto final coincidan. Entonces, cuando nosotros estamos integrando en un contorno donde z1 es igual a z2, pues evidentemente esta resta debe de ser 0. ¿Okay? Entonces, este teorema lo que nos permite hacer, pues es precisamente la evaluación de una antiderivada. O sea, básicamente es integre y luego evalúe los límites, ¿sí? Que es como que la costumbre cuando tenemos nosotros integrales definidas, ¿sí? A diferencia de lo que hemos estado haciendo hasta ahorita, que primero tenemos que definir un contorno, parametrizar la función, y luego depende del parámetro, pues entonces, o depende de la parametrización, entonces cambiar el contorno, etcétera, etcétera, ¿sí? Aquí lo que nos va a permitir entonces es integrar, o en otras palabras, encontrar la antiderivada, y en esa antiderivada evaluar los límites de integración de manera directa. ¿Okay? Ahora, este teorema no quiere decir que todos estos argumentos sean verdaderos. Lo que quiere decir es que si uno de ellos es verdadero, entonces el resto también lo van a ser.
Y ahorita lo vamos a ver demostrado, ¿sí? Perdón. Pero entonces, ¿cómo se aplica este teorema? Bueno, pues por ejemplo, si nosotros tenemos la siguiente integral de 0 a 1 más i de la función z cuadrada de z, ¿sí? Nosotros sabemos que la función z cuadrada, como es una función analítica, entonces quiere decir que se va a tener también una antiderivada, ¿sí? Si la función no fuera analítica, entonces no tendría una antiderivada. Entonces, como es analítica, tiene una antiderivada y esta pues corresponde a las reglas de antiderivación del cálculo, ¿sí? O sea, básicamente z al cubo sobre 3. Y el teorema fundamental del cálculo expresado en complejo pues nos va a permitir hacer entonces esta evaluación. Es decir, que el resultado de esta integral sería 1 más i al cubo sobre 3 menos 0 al cubo sobre 3. Perdón. En otras palabras, pues esto sería 1/3 de 1 más i al cubo. ¿Sí? Y esto pues lo podemos simplificar desarrollando el binomio. Esto va a ser 1/3 de el cubo del primero más 3 veces el cuadrado del primero por el segundo, más 3 veces el primero por cuadrado del segundo, más cubo del segundo. ¿Sí? Esto va a ser entonces 1/3 de 1 más 3i, y cuadrada es menos 1, entonces es menos 3 nada más, y al cubo es menos i. ¿Sí? Esto nos va a dar entonces 1/3 por menos 2 más 2. En otras palabras, ay, ¿qué pasó con el pizarrón? Espera, lo veo muy fácil. En otras palabras, esto va a ser 2/3 de i menos 1. ¿Ok? Y ese sería el valor de esa integral definida. Siempre y cuando la función sea continua. O sea, si es una función analítica, entonces sí va a tener una antiderivada. Si no es una función analítica, pues no va a tener una antiderivada. ¿Sí? Tenemos nada más que cuidar eso. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo sencillo de esto, así directo, antes de ver la demostración del teorema. Ok. Si tenemos nosotros la función f de z, que es 1 sobre z cuadrada, ¿sí? Que es continua en cualquier punto excepto en el origen, ¿sí? Entonces, la antiderivada de esta función, es decir, esta expresión, pues sería menos 1 sobre z, ¿no? Sí. Con cualquier punto que esté fuera del origen, ¿sí? Entonces, si nosotros quisiéramos integrar esta función en un contorno dado, ¿sí? Donde, por ejemplo, en este caso C va a estar definido como el círculo z igual a 2e a la i teta, que va de menos pi, a pi. ¿Ok? Entonces, el problema de esto es el siguiente. El problema de esta función, aunque la función tenga una antiderivada, cuando queremos hacer la evaluación de la integral, ya no vamos a poder, aunque la antiderivada exista, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque la antiderivada, o sea, menos 1 sobre z, ¿sí? No es diferenciable o definida en cualquiera de las ramas
del contorno, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que aunque la antiderivada exista, no la podemos evaluar, ¿sí?, en las ramas del contorno o en todo el contorno. No sé si se alcance a ver eso, o sea, de por qué no se puede, o sea, por qué no va a quedar definido. ¿No? Si vamos de menos pi a pi en este círculo de radio 2, tenemos un círculo de radio 2. No se desarrolla. Bueno, no quedó mejor, pero bueno. Entonces quiere decir que este punto es 2i, este punto es menos 2i. ¿Ok? Y entonces estamos tomando el círculo que va desde menos pi hasta pi. ¿Ok? Entonces, recuerden que déjenme nada más, estoy leyendo en inglés y estoy batallando para traducir. Ok. Ok. Tenemos nosotros este círculo y sobre este contorno es donde queremos entonces evaluar la integral, ¿sí? Pero entonces lo que vamos a evaluar pues no es la integral en sí, sino la antiderivada, o sea, lo que habíamos dicho que era menos 1 sobre 0, ¿no? Aunque cualquier rama de esta antiderivada, ¿sí?, es en no, lo siento. La derivada de f de z, ¿sí? O sea, esto es logaritmo de z, ¿sí? Pero esta derivada no va a estar definida en cualquier rama del contorno, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tomamos el caso en el que θ sea igual a alfa, ¿sí?, vamos a poner una rama aquí así, donde tengamos un ángulo alfa, ¿sí? Entonces, en este caso, esta derivada ya no existe, ¿sí? Y no existe en el punto en el que este radio o este rayo intersecte al círculo, ¿sí? Entonces, el contorno C, que es el círculo que tenemos aquí, ¿sí?, no está definido para todo el dominio de la derivada de f', o sea, de 1 sobre z, ¿sí? Entonces, no podemos hacer uso de esta antiderivada porque la antiderivada no está definida en el contorno que seleccionamos. La antiderivada existe, sí, pero no podemos evaluarla porque no está definida para todos los puntos del contorno. No sé si ahora sí se entendió. ¿Sí? Entonces, este teorema de cálculo en el que podemos nosotros, o sea, que nos permite integrar o encontrar la antiderivada de una función y esta evaluarla en los límites o en el punto inicial y punto final de un contorno, solamente se puede siempre y cuando la antiderivada esté definida en todos los puntos de ese contorno. Si no lo está, pues no lo podemos evaluar, ¿sí? Y ya tendríamos que recurrir a alguna otra forma. Bien, entonces, vamos a ver precisamente cómo vamos a demostrar este teorema. Y lo voy a reescribir aquí, ¿sí? Los tres incisos, nada más para no estar subiendo y bajando. Tenemos el inciso A, nos dice que f de z tiene una antiderivada. Está dada por f mayúscula, ¿ok? El inciso B nos dice que podemos nosotros tomar una integral definida en un punto final y en un punto inicial de un contorno, ¿sí?,
Y entonces esto va a ser la evaluación de la antiderivada en estos puntos del contorno. Es decir, f mayúscula de z2 menos f mayúscula de z1. Y el inciso C nos decía que la integral de f de z en un contorno cerrado debe de ser igual a 0. ¿Okay? Entonces vamos a ver cómo demostrar este teorema. Ahorita les dije que cada uno de los argumentos de este teorema eran equivalentes, ¿sí? O sea, esto quiere decir que si se cumple uno, se cumplen los otros. Y así es como lo vamos a demostrar. Vamos a tomar el primer inciso y ver que se cumpla el siguiente. O sea, vamos a tomar el primero como verdadero y ver que se cumpla el B. Y luego tomamos el B y vemos que se cumple el C. Y luego tomamos el C y vemos que se cumple el A. ¿Sí? Así como anuncio. Bien, entonces, primero que nada, asumimos que el inciso A es verdadero. Entonces, asumimos que f de z tiene una antiderivada f mayúscula, ¿sí? En un dominio D en el cual estamos considerando. Entonces, para ver que se cumpla el inciso B, necesitamos demostrar que la integración es independiente del contorno, ¿sí? en el dominio, ¿sí? Entonces, para poder determinar esto, vamos a ver que es, o sea, que no importa si voy del punto Z1, Z2 o del Z2 al Z3 o del Z3 al Z4, siempre y cuando esté sobre un contorno suave. ¿Okay? Entonces, para hacer esto, pues vamos a utilizar la representación paramétrica. Nosotros sabemos que Z lo podemos escribir como Z de T, donde T está definido entre A y B. ¿Okay? Entonces, la derivada de la antiderivada, ¿sí? Debe de ser igual a f' de z por la derivada de z, que no es otra cosa que la regla de la cadena. ¿Sí? Pero resulta que la derivada de la antiderivada, pues es precisamente la función. Entonces, esto es f minúscula de z por la derivada de z. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque la derivada de un antiderivado debería de ser la función original. ¿Sí? Entonces, ya vimos que el teorema fundamental del cálculo lo queremos extender hacia los conceptos de una función compleja, ¿sí? Entonces, pero sabemos también que t es una variable real, ¿sí? Entonces aquí es como que t es el que nos va a permitir hacer la analogía o la equivalencia entre los conceptos reales y los conceptos complejos. Quiere decir entonces que una integral de contorno de una función z de z, pues va a ser igual a la integral que va de a a b de f de z de t por z' de t. Sí, esto no es otra cosa que la expresión paramétrica de una integral que ya habíamos visto. Pero esto entonces, sí, o sea, la función por la derivada de z, pues es la derivada de la antiderivada, ¿sí? Entonces, esto va a ser igual a la antiderivada de z de t evaluada de a a b, ¿sí? O sea, si esto de aquí adentro es f', pues al integrarlo, ¿sí? Me va a quedar nada más esto, ¿ok? Entonces, esto va a ser igual a f de z de b menos f de z de a. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque estoy evaluando en una función real, ¿sí? O sea, en una variable real, perdón, porque estoy evaluando en t. Entonces, esto se sigue cumpliendo porque estoy trabajando con el teorema fundamental del cálculo real.
¿ok? Porque estoy evaluando en la variable t. Pero resulta que z de b y z de a pues son respectivamente dos puntos complejos, es decir, z2 menos z1, ¿ok? Y entonces, pues de esta manera comprobamos que al tener nosotros una integral de contorno definida de un punto 1 a un punto 2, ¿sí? Pues esto va a ser igual a f, o sea, la antiderivada evaluada en el punto 2 menos la antiderivada evaluada en el punto 1. ¿Ok? Es importante notar que esto es válido para cualquier contorno, ya sea que el contorno sea suave o que no sea suave. Sí, el problema de que el contorno sea suave, pues es que entonces puede que la función no esté definida sobre el mismo, ¿sí? Pero el teorema de la antiderivada o de una integral definida se mantiene. ¿Ok? Entonces, ya establecimos que tomando el primer argumento como válido podemos llegar a comprobar el segundo argumento. Ahora vamos a ver que este segundo argumento, que es lo que acabamos de demostrar, implica el tercer argumento, que era el de que una integral evaluada en un contorno cerrado debe de ser cero, ¿sí? Bien, ahora, nosotros sabemos que, voy a cambiar de color, Z1 y Z2, ¿sí? Deben de ser dos puntos en un contorno cerrado. No cerrado. ¿Ok? Entonces, si este contorno, más bien, este contorno lo podemos dividir en dos partes, es decir, ¿sí se alcanza a ver bien el verde? ¿Verdad? El verde. Este contorno sí lo podemos dividir en dos partes, en un contorno 1 y un contorno 2. E1 y Z. ¿Sí? Cada uno que tenga un punto inicial Z1 y un punto final Z2. De tal forma que Z sea igual a C1 menos C2. ¿Sí se entiende? Entonces, sí. Muy bien. Entonces, tenemos nosotros un contorno que lo estamos separando en dos partes de esta manera. Como ya dijimos que se supone que la integración es indistinta del contorno, ¿sí? O sea, no importa en qué sentido integremos, pues entonces quiere decir que la integral de Z1, la integral en el contorno 1 de la función tiene que ser igual a la integral del contorno 2 de la función. ¿Sí? Entonces, esto lo podemos reescribir como la integral en el contorno 1 de la función menos esto de aquí. Y esto tiene que ser igual a 0. Pero ayer vimos que cuando nosotros cambiamos los límites de integración, ¿sí? Cambia también el signo de la integral. Entonces ahora el contorno 2 lo vamos a tomar negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de ir de Z1 a Z2, pues vamos a ir de Z2 a Z1. ¿Sí? Entonces, pero luego, o sea, vemos aquí que si estamos definiendo los límites de la integral de esta manera, ¿sí? Dijimos que cada uno de los contornos tenía límite inicial Z1 y Z2, entonces esto sería de Z1 a Z2 por f de z, ¿sí? Más, al cambiar el signo de este contorno, entonces tendríamos de Z2 a Z1, f de z, ¿sí? Pero fíjense que aquí, también por el teorema del valor medio, pues sería pues la integral en C, o sea, en el contorno original, ¿sí?
Entonces, cuando este contorno es cerrado, pues la integral es igual a 0. ¿Okay? Bien, entonces ya demostramos tomando el inciso B que se cumple el inciso C. Ahora sí, para terminar esta demostración, vamos a tomar que se cumple el inciso C y demostrar el inciso A. ¿Sí? Entonces, lo que queremos hacer a continuación es lo siguiente. Ok. Sí, o sea, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si la integral de f de z en un contorno cerrado es igual a 0, entonces f de z, entonces existe una antiderivada de la función. ¿Sí? Eso es lo que vamos a demostrar. Bien. Vamos a asumir primero que nada pues que en efecto el valor de esta integral pues va a ser 0, ¿sí? Y que es independiente del contorno que tomemos o del, ¿cómo se dice? No es contorno, es como el camino, ¿sí? O sea, como el camino que sigamos en el contorno. Podemos ir de aquí para acá, podemos ir de acá para acá, pero aquí estamos en el mismo contorno, ¿sí? Entonces, vamos a nosotros a definir dos contornos, C1 y C2, ¿sí? Que estén en el mismo dominio en el cual se está definiendo la función y que vayan a ir de un punto Z1 a un punto Z2. ¿Sí? Entonces, sabemos que como estos contornos son cerrados, pues el valor de la integral, de esta integral, debe de ser 0. ¿Sí? Entonces, como estos contornos... Ay, perdón. Como esta integral debe de ser 0. ¿Dónde la dejé? Espérenme porque había notado las ok, no las derivadas, las integrales. Entonces, tenemos estos dos contornos definidos, entonces tenemos que f de c1, integral de f de z en el contorno 1 es igual a la integral de f de z en el contorno 2, ¿sí? Que es lo mismo que utilizamos en la demostración anterior, pero esto se sigue cumpliendo, ¿ok? Entonces, podemos plantear nosotros una función, ¿sí? Que sea de esta forma. Fíjense que en este caso estamos utilizando una variable s que va de un punto z0 a un punto z, porque la integral debe de ser independiente del camino que se siga dentro del dominio, ¿sí? Entonces, lo que queremos hacer aquí, pues, es demostrar que precisamente esto que estamos aquí poniendo es la antiderivada de f de z, ¿sí? En otras palabras, a lo que queremos llegar es que f' de z es igual a f de z. ¿Okay? Entonces, tenemos nosotros un punto z más delta z, que evidentemente es diferente del punto que tenemos aquí, pero está en una misma vecindad, ¿sí? Y es una vecindad lo suficientemente pequeña como para que no se salga del dominio. Entonces, esta función f de z más delta z menos f de z, ¿sí? La vamos a poder escribir, si f de z es igual a esta integral, pues la vamos a poder escribir como z0 a z más delta z de f de s de s de s menos la integral de z0 a z de f de s de s. ¿Ok? Entonces tenemos esta expresión. Pero, sí, menos, perdón. Pero luego, si nosotros invertimos los límites de esta expresión, pues tendríamos
z0 a z más delta z, f de s de s, más esto más ¿qué me queda? Z, sí, z a z0 de f de s de s. Sí, ¿verdad? Invertimos los límites, cambia el signo y los límites van ya no de z0 a z, sino de z a z0. Entonces, pues por el teorema del valor medio, esto me queda como la integral que va de z a z más delta z de la función. ¿Sí? Tenemos aquí estos valores, entonces se juntan las integrales, ¿no? Entonces, bien, ya que tenemos esta expresión, prácticamente estamos diciendo que el camino de integración pues va a ser un segmento de recta, ¿sí? Porque estamos viendo de z a z más delta z, o sea, nomás estamos recorriendo estamos haciendo un incremento en el punto, ¿sí? O en la trayectoria del punto. Bueno, pues entonces, desprendiendo de esta expresión, podemos decir que nosotros que la integral, perdón, de z hasta z más delta z de ds, pues debería de ser igual a s evaluado de z a z más delta z, ¿sí? Según el teorema fundamental del cálculo que acabamos de ver. Entonces, esto va a ser z más delta z menos z, que al final nos va a dar delta z. ¿Ok? Entonces, quiere decir que podemos nosotros escribir una función f de z como 1 sobre delta z por la integral de z hasta z más delta z de la función en ds. ¿Sí? Y de aquí seguimos entonces que la expresión que habíamos nosotros propuesto al principio, menos f de z dividida entre delta z, menos esta expresión, menos f de z, ¿sí? Pues va a ser igual a 1 sobre delta z por la integral de z hasta z más delta z de f de s menos f de z de s. ¿Sí? Todo esto corresponde, ¿por qué no se cambió de color? Todo esto corresponde a f de s, fue la primera definición que planteamos, y acabamos de decir que f de z pues es esto, ¿no? Entonces ahí queda la expresión, las expresiones juntas. Bien. Entonces, pero la función f minúscula, pues es continua en cualquier punto z, ¿sí? Entonces, quiere decir que para cada número positivo epsilon, para cada epsilon mayor que z, existe un delta, perdón, mayor que 0, un delta, existe un delta tal que f de s menos f de z menor a epsilon cuando s menos z es menor a delta, ¿sí? Entonces, como nosotros sabemos que z más delta z está lo suficientemente cerca del punto, o sea, la vecindad es lo suficientemente pequeña, pues podemos decir que delta z es precisamente menor al delta que nosotros necesitamos. Entonces, todo esto
o sea, el lado izquierdo de la expresión que planteamos, z más delta z menos f de z sobre delta z menos f minúscula, ¿sí? Es menor a 1 sobre el módulo de delta z por epsilon por delta z. Pero esto pues es igual a epsilon, simplificando. ¿Sí? Entonces, pues básicamente, cuando nosotros hacemos que delta z sea lo suficientemente pequeño, es decir, que tienda a 0, el límite de esta expresión menos f, hay que f mayúscula, de z sobre delta z, el límite cuando tiende a 0, pues va a ser f de z. ¿Sí? Y esto, pues no es otra cosa que la definición de una derivada. Entonces, la derivada de f mayúscula es igual a la función. En otras palabras, f mayúscula tiene que ser la antiderivada de f minúscula. ¿Ok? Y ya, con esto se queda entonces demostrado el teorema. Este es un cuadrito. Y tomamos el inciso A, vimos que implicaba el inciso B, tomamos el inciso B, vimos que implicaba el inciso C, y en este último paso tomamos el inciso C que implicó el inciso A. Y con eso entonces queda demostrado. ¿Ok? Entonces, evidentemente, pues no se trata de nosotros estar demostrando el teorema cada rato, sino de que ya que lo demostramos, pues entonces ahora sí lo podemos usar a discreción, ¿sí? Podemos entonces encontrar integrales indefinidas de una función compleja y podemos evaluar también funciones complejas desde un punto 1 hasta un punto 2 en un dominio dado. ¿Okay? Y cuando esa evaluación se esté dando sobre un contorno cerrado, pues sabemos que el resultado del integral debe de ser 0. ¿Ok? Entonces, ¿hasta aquí? ¿Alguna duda? No, maestra, estoy bien. Perfecto. Entonces, vamos a ver el último teorema del día de hoy. Y con esto vamos a terminar. Este teorema se conoce como el teorema de Cauchy. Cauchy-Ghosn. Ok. Entonces, ¿a qué se refiere este teorema? Bueno, sí, ¿qué es lo que queremos llegar con este teorema? Nosotros ya vimos que una función que está definida, una función continua en un dominio D, pues tiene una antiderivada, ¿sí? También vimos que cuando esa función se está integrando en un contorno cerrado, entonces el valor de la integral pues debe ser 0, ¿sí? Lo que queremos ver aquí es otras condiciones sobre otras condiciones de las integrales que se están realizando en contornos cerrados, ¿sí? Entonces, tenemos nosotros lo siguiente. Tenemos un contorno C, que es un contorno cerrado. ¿Sí? Sabemos que Z lo podemos escribir como una función parametrizada, ¿sí? Y en este caso el contorno va a estar dado en forma positiva, es decir, en sentido antihorario, ¿sí? Ahora, si nosotros asumimos que la función f es analítica, entonces la integral sobre el contorno C, pues la vamos a poder escribir de la forma paramétrica, ¿sí? Esto ya lo habíamos visto. Nomás estoy repitiendo cosas aquí. F de C por Z'.
¿Ok? Esto siempre y cuando la función sea analítica. Pero resulta que f de z lo podemos representar como una función que tiene una parte real y una parte imaginaria. ¿Sí? Y pues nosotros sabemos que la variable z también se puede expresar como una función que tiene una parte real y una parte imaginaria en el parámetro t. ¿Okay? Entonces, esta expresión que queremos nosotros integrar, ¿sí? Pues se vuelve un producto de funciones, es decir, queda como, ¿qué tenemos? F de z por, no, f de z evaluado en z, entonces sería u de x de t, coma y de t, ¿verdad? Más y por v de x, que x va a ser x de t, coma y de t. ¿Sí? Esto es esto. Es la función evaluada en la variable parametrizada, ¿sí? Y entonces z' pues va a ser x' de t más y veces y' de t. ¿Sí? Entonces, el producto de estas dos funciones, que es lo que queremos integrar, pues va a quedar de esta manera. Es decir, bueno, lo voy a volver a escribir aquí para que no se me pierda. Esto corresponde al producto de esta función con esta función. Es decir, va a ser la integral de a b de... voy a simplificar. Va a ser u por x' más no, y cuadrada, entonces es menos v por y', ¿sí? En dt, ¿sí? Más y veces integral de a a b, entonces sería aquí u por y', si es u por y', y va a ser v por x'. Entonces vamos a tener v por x' más u por y'. ¿Sí? Lo único que hice fue multiplicar las dos funciones y separarlas en su parte real y en su parte imaginaria. ¿Sí? Pero luego, hablando de integrales de línea de funciones reales, porque fíjense que aquí estamos integrando sobre una variable real, ¿sí? Se me fue. Esta expresión la podemos escribir como la integral sobre el contorno de f de z, pues lo vamos a poder escribir como la integral de contorno de u de x menos v de y más y veces integral de contorno de v de x más u de y. ¿Sí? Es básicamente cambiar la notación de esto a esto. Bien. Ahora, esta expresión se puede obtener de otra manera, ¿no? O sea, se puede hacer más algebraico, pero pues al final vamos a ver lo mismo. Hay que acordarnos del teorema de Green, que el teorema de Green se ve en cálculo, no me acuerdo si lo ven ustedes en cálculo superior o ya lo ven hasta análisis vectorial, no me acuerdo, pero bueno, el teorema de Green lo que nos permite, o sea, lo que nos va a permitir hacer es expresar
una función que está, perdón, una integral que está en dos variables, lo vamos a poder expresar como una integral doble. Entonces, básicamente es lo siguiente. La integral sobre un contorno C de P de X más Q de Y, ¿sí? Donde tanto P como Q son funciones de X y de Y, entonces esto va a ser la integral doble sobre una región R de Q subíndice X menos P subíndice Y, o la derivada parcial de Q en X menos la derivada parcial de Y, perdón, de P en Y, por un diferencial de área. Sí, este es el teorema de Green. Es de cálculo y les digo que creo que se ve en cálculo vectorial o análisis vectorial. Bien, entonces, lo que queremos hacer nosotros, pues, es tratar de expresar esta integral de contorno, ¿sí? Que al final tiene variable, perdón, que al final tiene, funciones, la integral de funciones en dos variables, de expresarla como una integral doble. Entonces, utilizando esto, pues, esta integral de contorno de la función f de z se va a poder expresar como la integral doble de la región R, o sobre la región R, de menos la derivada parcial de v en x, menos la derivada parcial de v en y, por un diferencial de área. Eso corresponde a esta primera parte, ¿sí? Menos, perdón, ¿por qué menos? Más y veces la integral doble sobre una región R de la derivada parcial de u en x menos la derivada parcial de v en y por un diferencial de área. Esto corresponde a la segunda parte. ¿Okay? Fíjense que lo que hicimos pues fue precisamente tomar el teorema de Green y expresar cada una de estas como una derivada parcial. ¿Okay? Entonces nos va a quedar de esta manera. Pero luego resulta, no sé si ustedes se acuerdan, pero resulta que la función f de x, perdón, f de z es una función analítica, ¿sí? Eso lo dijimos desde el principio, es analítica. Y si una función es analítica, entonces se van a cumplir las ecuaciones de Cauchy-Riemann, que es la parcial de u en x es igual a la parcial de v en y, y la parcial de u en y es igual a menos la parcial de v en x, ¿sí? Entonces, si se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, porque la función es analítica, pues, ¿qué va a suceder con estas expresiones de aquí? Se hacen cero. Se hacen cero las dos. ¿Qué quiere decir entonces? Pues quiere decir que cuando f es analítica, cuando f de z es analítica, ¿sí? Y f' es continua, entonces la integral sobre un contorno cerrado de esta función debe de ser cero. ¿Sí? Entonces, yo sé que es algo que ya dijimos, pero es importante saber de dónde sale esto, o sea, no nada más porque el contorno sea cerrado, sino saber de dónde sale. Este resultado lo obtuvo Cauchy primero, ¿sí? Y luego se agregó la parte de Bursat, que básicamente dice que no importa entonces la dirección del contorno, o sea, no importa cómo tomes la dirección del contorno, al final la integral sigue siendo cero. Y también Bursat dijo que esto no era necesario, que f', que el hecho de que la derivada fuera continua no era necesario para que la integral en un contorno cerrado siguiera siendo cero. ¿Okay? Entonces, pues básicamente ese es el teorema. La demostración, esas ya se los dejo de tarea. Está un poquito más extensa, pero igual está entendible, ¿no? Tiene también, se puede ver muy gráficamente. Pero al final, esto es lo que nos dice el teorema de Cauchy-Bursat, que si estamos integrando una función analítica en un contorno cerrado, el resultado de esa integral debe de ser cero. ¿Sí?
No sé si haya alguna pregunta al respecto. ¿Comentario? ¿Está bien, no? No. Ok. Entonces, déjenme dejar de grabar.